Vale, pues muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí a Jaume, que nos va a contar un poquito pues su experiencia y bueno, un placer que estés por aquí, Jaume. Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cuál es un poco tu experiencia. Bueno, yo soy Jaume Antoli Plaza. Actualmente me dedico en exclusiva al trading algorítmico. Por formación estudié física, luego estudié empresariales, luego hice un posgrado de sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico, luego he hecho un máster de ciencia de datos y actualmente desde que nació mi segundo hijo, hace pronto ahora 4 años, me dedico en exclusiva porque me acogí a una propuesta que me hizo la entidad financiera en la que trabajaba, porque sobra mucha Ujú. gente, entonces me hicieron una muy buena propuesta y tengo una excedencia durante 5 años y decidí dedicarme en exclusiva al trading algorítmico. Lo primero que hice fue el máster en ciencia de datos para aprender a programar en Python, porque yo no había programado, la verdad, con Python había tocado solo cositas de MQL, o sea, de Ujú. MetaTrader, o en la época cuando estudiaba física, que en la carrera se hacía Fortran, que es un lenguaje de los años 70 Ya. súper antiguo. Y esto es toda la programación que yo había tocado y siempre Ujú. quise, y ahora que había este auge del machine learning, de la ciencia de datos y tal, siempre tenía Mm. el gusanillo. Entonces fue lo primero que hice cuando cogí esta excedencia de 5 años y desde entonces aquí estamos. Genial, Eh, genial, pues súper interesante y un poquito como, o sea, este máster en ciencia de datos y todo esto, como, o sea, ¿qué aprendizajes has sacado de aquí? ¿Qué herramientas o qué cosas ves que solamente se pueden explotar luego en relación al trading algorítmico? lo primero, programar. Porque yo no tenía background en programación, entonces para poder acceder al máster tuve que hacer como casi un año entero de universidad para poder acceder al máster, para ponerme a nivel de programación, con Python, con R, Mm. SQL, cosas Ujú. típicas, digamos, del entorno de datos. Y entonces, Ujú. una vez que ya me puse a nivel de programación, ahí se me abrieron las puertas bueno, para trastear con los datos, porque cuando programas con una plataforma de trading, la que sea, están muy Mm. bien, están muy enfocadas al trading algorítmico, a poner reglas y ejecutarlas, y hacer backtest, todo esto está muy bien, pero Mm. realmente no te permite mucho manejar los datos. Entonces, yo a medida que iba aprendiendo cositas, me iba explotando la cabeza nuevas posibilidades de todo, ¿eh? Por ejemplo, había una asignatura de web Sí. scraping, pues Ajá. venga, a crear todos los fondos de inversión que superaban al índice de los últimos 10 años, posiciones principales, cualquier cosa que yo iba tocando en el máster, que no estaba Sí, relacionado con finanzas, lo iba yo a mi manera aplicando a finanzas, claro. ¿no? Y Ujú. entonces, Ujú. a raíz del Ujú. máster, me interesó especialmente la minería de datos, porque yo de esto le había escuchado hablar a Juan Almodóvar, que es fundador de Alpha Sí. Advisors, Genbox. Le había escuchado hablar a él hace mucho tiempo, ¿no? Y me llamó mucho la atención. En un momento que no era tan de moda lo del Machine Learning, él ya hablaba de minería de datos para minar reglas. Y al acabar el máster participé, bueno, el año pasado participé en Ajá. RoboTrader, que es una competición de trading Ah. algorítmico. Yo vi todo lo que pude de Juan Almodóvar desde hace años, artículos que publicaba, cosas de estas, e intenté replicar lo que yo entendí que él hacía. Y quedé segundo en RoboTrader el año pasado. Wow. Pero Ostras. al quedar segundo, te invitan a hacer una charla ahí al Palacio de la Bolsa en Madrid, que es un entorno, es muy bonito, es un día muy, muy bonito. Claro, pero yo había quedado segundo, pero no estaba satisfecho. Y hice Claro. una charla muy atípica porque era una entrega de premios y yo me dediqué a desglosar todos los fallos que yo encontré en la implementación que yo hice de esa metodología de minería de datos, ¿no? Me Ostras. desglosé todos los fallos. Entonces me dediqué, desde entonces, esto pues mira, ahora era un año, he estado intentando encontrar soluciones a esos fallos. Ah, Y ahí mira, qué estamos. interesante. Sí, ¿Y ahí cómo estamos. fue, qué significa, o sea, un poco para la gente que no sabe, bueno, incluso el paso a paso un poco de participar en este tipo de competiciones? ¿Cuál es tu preparación? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los retos? Pues verás, es una competición que dura 2 meses. Justo la semana Ujú. pasada acabó la edición de este año. Entonces, para participar, es 100% trading algorítmico. Tú entregas el robot y no puedes modificarlo durante toda la competición. Le das al play el primer día, son 8 semanas y hasta la última semana.
ujú, Y este es el requisito. Hay una serie de plataformas. Hasta el año pasado había DarwinX, que te permitía participar con MetaTrader, con CFDs y tal. Este ujú. año, por un tema de la CNMV que no permite cuentas demos, ya no se puede participar con DarwinX. Entonces están Interactive Brokers, está Visual Chart, varias plataformas y ya está. Tú entregas el robot, compites durante esos 8 semanas, se puntúa en una puntuación que es semanal y luego otra que es al final del concurso, que es la que más puntos da, que es el beneficio total que hayas obtenido entre el drawdown. O sea, el que queda mejor, Vale, al que saca mejor ratio, le suma muchos puntos y tal. Acaban de, si no me equivoco, bueno, la entrega de premios es en junio. Ahora mismo el ganador ya se debe saber e intuyo que es un colega mío, que wow, antes decía que el año pasado me dediqué a desglosar, en mi entrega de premios me dediqué a desglosar los fallos. Uno de ellos, una de las soluciones es de este colega y este año creo, si no me equivoco, que va a ganar. y entonces, entiendo que a la hora de llevar a cabo, ejecutar este robot, tú lo que vas haciendo es como vas probando diferentes estrategias, eh, haces backtesting, qué herramientas, cómo es un poco es decir, la metodología o el paso a paso que tú has seguido a la hora de enfrentarte a este reto, porque al final es algo que tiene una dificultad, ¿no? Y que requiere un pensamiento y una estrategia, ¿no? Sí, mi enfoque con el que participé, que ya te digo, ha evolucionado afortunadamente desde entonces, mi enfoque era minería de datos. Entonces, la minería de datos tiene una principal ventaja y una gran desventaja. La ventaja es que tú puedes conseguir reglas susceptibles de convertirse en un sistema con mucha facilidad. Literalmente, en cuestión de segundos con Python, le das a la tecla y tienes un montón de reglas. Esto es la parte buena. La parte negativa es que la inmensa mayoría de esas reglas son puras sobre optimización. Y no es una manera de hablar. Estamos hablando que el 90 y pico por ciento de esas reglas probablemente son pura basura. Entonces aquí el reto es cómo logras separar el grano de la paja, cómo logras predecir, entre comillas, cuáles son esas estrategias. Este fue el principal problema, ¿no? Entonces, el primer enfoque a esto es, vale, tú haces un backtest y obtienes fuera de muestra y obtienes una serie de métricas típicas, ¿no? Desde Profit Factor, el ratio de Sharpe, o el Sortino, el Calmar, el K-ratio, infinidad de ratios, ¿no? Y yo los probaba todos y dentro de este enfoque de minería de datos no me servía ninguno. ¿Por qué? Porque para que me fuera útil uno de estos ratios, pues por ejemplo, si tú minas 1000 reglas y tú las Ujú, ranqueas según el ratio que sea, pues deberías poder decir, según este ratio, estas reglas que obtienen mayor ratio son las que se comportarán mejor a futuro. claro. Pues esa correlación no existe. Es decir, yo obtenía Mm, 1000 reglas, las ordenaba, las ranqueaba, por ejemplo, con el ratio de Sharpe, por decir un estándar. Y sí. digo, vale, pues las que obtienen mayor ratio de Sharpe son las que se comportarán mejor a futuro. Ujú, O haces un scatterplot con Python o lo que sea y ves que la correlación es cero, es random. No hay ninguna relación entre el mm, ratio de Sharp, lo que sucede en backtest, y lo que sucede en forward. Y este era el problema. Entonces, ¿cómo selecciono las estrategias? Voy a claro. ciegas. No digo que tenga que ser así en todos los enfoques, ¿eh? Porque en otro tipo de enfoques más idea-driven, que no sean minería de datos, que estén basados en ideas más clásicas de trading algorítmico. En otro tipo de enfoques puede que estos tipos de métricas de trading tengan más sentido, pero en minería, como la inmensa mayoría de las reglas que salen ya son basura directamente, hace que esa Mm, correlación sea cercana a cero. Y este fue el principal mm, reto a resolver. Y más o mm. menos ahí estamos. Aún estamos haciendo pruebas, pero el colega que creo que ganará este año, me dio la idea, lo comenté de hecho en la presentación esta idea y ahí estamos, me gusta mucho. Bueno, también lo interesante, ¿no? De estas competiciones, a ver, un poco al final, dentro del trading algorítmico, pues se combinan diferentes herramientas, ¿no? Tienes que tener diferentes conocimientos, no solamente, digamos, informáticos, sino financieros. Al final es un poco esa conglomeración o ese punto de unión entre esos dos mundos. Y también obviamente el factor comunidad, ¿no? O sea, hay un factor comunidad que al final es fundamental y que, bueno, que todo el mundo va buscando el santo grial, ¿no? De encontrar esa estrategia ganadora que gana, pero realmente no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿No? ¿cómo ves tú el aporte de la comunidad o cómo ves en general la comunidad hispana en temas de trading algorítmico?
Yo lo encuentro fundamental. El tema de comunidad que has comentado lo encuentro fundamental porque ahora comentaba al inicio que yo estoy de excedencia actualmente y antes de cogerme la excedencia, yo llevaba como 10 años súper interesado en el trading algorítmico, pero era como un lobo solitario, ¿no? No Claro, conocía el entorno, no conocía gente con estos intereses, sí claro, con la bolsa, pero no con el trading algorítmico en específico. claro. Y a raíz de participar en el concurso, de moverme un poquito en redes y tal, he ido contactando con otras traders, con otros traders, y para mí es fundamental. Es decir, yo lo digo cada vez que me preguntan, y es una pregunta de aquellas que suele caer, ¿no? De ¿qué recomendarías y tal? Rodéate de los mejores traders que puedas, porque en las Mm, conversas con otros traders, para mí, es donde surgen las ideas, porque al final tú te puedes leer un libro, y hay libros muy buenos, ¿eh? Te puedes ujú, leer un libro, pero al final lo que tú vas a hacer el autor del libro plasma en el libro, intenta plasmar mediante letras una idea. No es la idea en sí, es una explicación de la idea. Luego, de esa claro, explicación tú te la lees y haces una implementación. Y al final esa implementación que tú haces probablemente diverge bastante de lo que realmente está haciendo el autor. Esto puede pasar claro, mucho con autores como Marcos López de Prado, ¿vale? De lo que tú entiendes a lo que él realmente esté haciendo, puede que haya un mm, mundo, ¿no? Entonces, cuando claro, tú hablas con otro trader, puedes tirar del hilo, puedes compartir código. Depende de lo colegas que seáis y todo, puedes claro. tirar del hilo y para mí ha sido lo más enriquecedor, hasta el punto que Mm, es lo que más disfruto del trading algorítmico ahora es, como ahora, poder charlar con otros traders o dar clases, que incluso sí, dando clases, el feedback mm, de los alumnos es que mm, cada semana hay ideas nuevas, cada semana tengo cosas que a lo mejor por mí mismo no se me hubieran ocurrido y a mí me alimenta, esto es claro. lo que más disfruto. Para Sí, mí es yo le fundamental la veo comunidad. mucho potencial. Y cuéntanos un poquito esa faceta de profesor. Bueno, tú participas como colaborador, como profesor dentro de Quantify Models. Cuéntanos un poquito cómo es, bueno, el proceso de dar clases, un poco la membresía, ¿no? Entiendo que hay una membresía con Python. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues yo lo descubrí, es un descubrimiento precisamente a raíz de RoboTrader. A mí me invitaron a dar la charla allí y yo nunca había dado una charla de estas características con público y tal. Además, en el público había gente que yo admiraba mucho, lo cual me imponía mucho respeto. Estaba Alberto Muñoz, que es el fundador de Ostras, Xtrader, estaba Roberto Marcos, que es un trader de referencia. Claro, gente que yo había visto en YouTube, en charlas y tal, y estaban de audiencia y a mí me intimidaba mucho esto, ¿no? Pero lo claro. disfruté. Lo Mm, disfruté mucho y dije, guau, esto me mola. Y a raíz de aquello se puso, bueno, contacté o se puso en contacto conmigo, no recuerdo bien, Gerard Sánchez, es un tipo que tiene un canal en YouTube mm, sobre Python aplicado a finanzas y él estaba ujú, dando cursos, en esa época estaba dando cursos y ujú, me invitó a hacer una masterclass sobre Machine Learning. ujú, Y digo, bueno, no lo he hecho nunca, pero yo encantado. Y la hice y me encantó la experiencia. Pensé, oye, me gusta esto de explicar y charlar con la gente y que me den feedback y eso es lo que te digo, me alimenta, me da ideas, me motiva, ¿no? mm, Y a raíz de eso pensé, hostia, a ver si puedo tirar del hilo, porque me gusta, realmente lo disfruto. Entonces, mm, hablando con la gente de Qualify Models, que somos colegas, más allá de esta colaboración que tenemos ahora, mm, surgió la posibilidad, porque yo sé que ellos sabía que estaban haciendo una membresía para Strategic One, que es un software específico para minar reglas, de hecho, ujú, y estaban muy interesados en hacer algo similar, pero con Python, porque es ujú, como un lenguaje que en los últimos años ha tenido mucho auge. mm. ¿Qué te voy a contar? Tiene Sí, mucho sí, auge por, sí. por- por la sencillez, la versatilidad, la potencia, incluso diría demanda laboral, porque como es casi ya un estándar. Mm, mm, eh, y entonces ellos estaban muy interesados en iniciar una membresía y hablando con ellos, pues surgió la posibilidad de hacerlo y dije, bueno, pues vamos a probarlo. Y ahí mm, estamos, encantado. Fue un reto, porque no había hecho nunca, de elaborar un temario. claro. Conté con la ayuda de mis compañeros de Quandemi. Quandemi Ujú, es como una asociación, no sé cómo decirlo, es como un grupo de ah, traders ujú, que básicamente nos dedicamos a investigar, a divulgar, porque hay un blog, en pandemi.com hay ujú, un blog, y también a formación. Tienen cursos antes de que yo llegara en Udemy, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, me ayudaron con el temario y las clases las imparto en directo, porque eso es otra cosa que ujú, para mí era importante. ujú, Eh, yo la verdad es que sufrí la curva de aprendizaje de la programación, sufrí, ujú. porque yo no tenía un soporte, era una formación online, era un máster online y yo no tenía un soporte y cuando me Ya, quedaba encallado, aún no existía mm, ChatGPT, ni aún no claro, existía todo esto,
y lo pasé muy mal, la verdad. Entonces, cuando me propusieron, yo dije que prefería que fuera en directo. Sí. Eh, Quizás es menos los que saben de negocios ya es menos escalable y todo esto, pero prefiero que fuera en directo porque para mí es importante que cuando alguien tenga una duda pueda resolver al momento, que no se quede encallado. Claro, hombre, Y es otra propuesta de valor distinta. Yo le veo bastante potencial porque es verdad que hoy en día se fragmenta mucho lo que es un curso y es verdad que luego ese acompañamiento y ese servicio posterior de lo que es el curso en sí, yo lo considero a veces hasta mucho más importante. Ya no solamente el hecho en sí de tener esa posibilidad de resolver dudas, sino no, esa comunidad que se genera de verdad mm, y que en el fondo pues se ayudan unos alumnos con otros y hay una persona un poco, ¿no? Arriba, un poco más de referencia que, bueno, que está un poquito ahí controlando que todo vaya bien, ¿no? sí, y lo que mencionas de la comunidad es súper importante porque, como te decía, hay un temario, ¿no? Hay un temario porque se estructura en fases de 4 meses, digamos, entonces hay como un temario que hay que ir cumpliendo, pero más allá del temario, en las conversas que vamos teniendo o durante las sesiones o durante los canales que tenemos de la comunidad, van surgiendo ideas off topic, por así decirlo, fuera de temario y lo Claro, vamos viendo. Por sí, ejemplo, sí, hoy sí, sí. hablábamos, estos días estábamos Ujú, hablando de qué prefieren construir, un bot para criptos, otro para índices, bueno, hacían como una votación, ¿no? ujú, Bueno, pues de ahí ha salido la idea para hacer un bot para seleccionar acciones. Hay uno que es muy interesado en las acciones americanas, pues desarrollaremos esto. En base a lo que te comentaba antes de web scraping, de fondos, en qué están invirtiendo, que lo puedes scrapear en tiempo real, ¿no? De las claro. posiciones principales de los fondos que llevan al menos una década batiendo al Nasdaq o al SP 500, ¿no? Puedes Ujú, scrapear sus posiciones principales y hacer como un ranking de acciones y tal. Y claro, bueno, cualquier idea de estas se utiliza con un fin pedagógico, ¿no? Pues a raíz de esto veremos web scrapping, otra cosita más de... claro. Sí, yo creo que eso es una gran ventaja, el utilizar Python como lenguaje de programación. Es verdad que con la comunidad que tiene detrás de soporte, todas las librerías que hay por detrás y bueno, y al final la posibilidad, ¿no? de poder explorar los datos e incluso realizar luego técnicas de aprendizaje, ¿no? De Machine Learning, ¿no? Un poquito, Sí, entiendo que, bueno, no sé hasta qué punto el Machine Learning lo incluyen dentro de este proceso. Cuéntanos ahí un poco tu experiencia, ¿cómo lo ves? El tema del Machine sí. Learning aplicado a finanzas. Bueno, te voy a contar primero cómo lo hemos estructurado en PyTrading, que es la membresía que hacemos de Python en Qualifying Models. Ahí lo hemos Ujú, estructurado como en fases de 4 meses. Una primera fase es de Python, porque la idea es para gente que partiera de cero. claro, Entonces, claro, no vamos a poder hacer Machine Learning en la segunda sesión. Entonces, estamos no, como claro. 4 meses haciendo proyectos con un temario para ver, pues desde graficación, backtesting, optimización de parámetros, todo esto, pasito a pasito, casi casi explicando línea por línea. Ujú, Y con esa base la idea es la siguiente fase, que empezaría en agosto, dedicada a Machine Learning, para que empezar a introducir temas de diferentes modelos de Machine Learning, ver problemas y ventajas de Machine Learning o posibilidades al menos. ujú, Eh, y entonces, si me preguntas a mí mi experiencia con el Machine Learning, vale. ujú. ¿Qué sucedió? Que cuando yo vine en el máster y empecé a tocar modelos de Machine Learning, empiezas con los árboles de decisión, Random Forest, Ya, Super Vector Machines, tal, y acabas Deep Learning o Reinforcement Learning, lo que sí, sea, ¿no? no sabes Pues ni lo que hay ya, sí. claro, cuando empiezas con aquello tienes la ilusión. Es un poquito como cuando empiezas a hacer trading algorítmico de decir, "Oh, voy a encontrar un indicador mágico, ¿no? Pues esto es como, además, voy a encontrar el modelo mágico, ¿no? Que voy a hacer plug and play. Voy a poner en los Sí, datos al modelo y ¡ala! boom. Pero no, no, Ya, ahí descubrí una cosa que para mí es muy importante, de hecho es fundamental en mi visión actualmente, que es en el máster me hablaban de concept drift, me hablaban del drift. Claro, yo en el máster hacía modelos, por ejemplo, para diagnosticar glaucoma, de una enfermedad que hay en el ojo, ¿no? Entonces tú a la máquina, era con deep learning, era una red convolucional, ¿no? Es decir, sí. tú le ponías, la entrenabas con las imágenes de glaucoma sí, glaucoma no, y Ujú, tenía una precisión del 99, y pico por ciento. Y pensaba, claro, wow, esto, una cosa así, aplicada a finanzas, qué locura. sí, ¿Qué sucede? Que un glaucoma, digamos, son datos estables. O sea, un glaucoma es lo mismo hoy,
la década pasada, el siglo anterior, y de aquí a un siglo ese modelo probablemente continuará funcionando, a no ser que mutemos y nos muten los ojos. Pero en claro. finanzas los datos no son estables. Los datos van cambiando continuamente. Cambia el sesgo tendencial, por ejemplo, en un periodo alcista, pues la media de los retornos va a ser positiva, en un periodo bajista va a ser negativa, pero aparte, esa distribución también se hace más ancha o menos ancha dependiendo de la volatilidad. Entonces hay una serie de Ujú, factores que hacen que los datos no sean estables. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo, el mismo patrón en una tendencia alcista, el mismo patrón. Por ejemplo, RSI de 14 periodos mayor de 70, ¿no? Típico. sí, Esto sobrecompra. Ya, pues en una tendencia alcista puede ser fortaleza la tendencia, ¿no? Y que siga para arriba, y en una tendencia bajista puede ser un pullback maravilloso. Depende. O sea, el claro. mismo patrón. Entonces yo ahí, con estas ideas de Concept Drift que eran de otros ámbitos, del ámbito de ciencia de datos, intentando aplicar a finanzas, pensaba, por eso fallan los sistemas, por eso tienen una vigencia determinada. O Claro. sea, aparte del mítico problema de la sobreoptimización, está el Mm, tema de la vigencia. Es decir, tú puedes entrenar un modelo y puede ser que hoy, cuando acabas el entrenamiento, o sea, dicho de otra manera, ¿cuándo es el momento más óptimo para un modelo? claro. Justo cuando acaba el entrenamiento. Y a medida que acaba el entrenamiento se produce un fenómeno que en ciencia de datos se llama model decay y en trading le suele llamar alpha decay. Creo que Ernest Chan, un autor, lo llamaba alpha decay, ¿no? Tú acabas el entrenamiento o pones en Mm, real y con el tiempo o los drawdowns van aumentando, el rendimiento va empeorando. Claro, y esto para mí es una peculiaridad porque no he visto que mucha gente piense así, pero digo, si el mejor momento de una estrategia es cuando acaba el entrenamiento y mm, luego le pones un periodo de test, te estás comiendo parte de la mejor vigencia de la estrategia en el test. Y pensé en invertirlo. O sea, normalmente es hacer mira, el train, el test y luego vas al real. Y pensé en invertirlo. Y esto al menos siempre digo lo mismo. Todo esto es en el ámbito de la minería de datos. Yo no sé en otro tipo de enfoques, pero en el ámbito de minería de datos aumentan espectacularmente los resultados. mira, Y pues todo eso es viene de muy... este concepto del concept drift. O sea, el mejor momento de una estrategia es cuando acaba el entrenamiento. Entonces, claro, pero Qué lo tienes que bueno. testar de una manera. Sí, Bueno, sí, esa y es esto buena me idea, es una desvié buena idea. me desvié del tema, pero bueno. No, no, pero es interesante comentarlo. Yo le veo bastante un tip muy bueno para los que nos están escuchando. Estas ideas que al final es un poco el... Hay un libro por ahí que se llamaba el cambio de escalera o algo así, el concepto del cambio de escalera, y es un poco el aplicar un concepto de otro ámbito en las finanzas, ¿no? Y el tener a lo mejor ese background en otra área, yo qué sé, de ingeniería o lo que sea, te puede dar esa capacidad a lo mejor de ver el problema desde otro ángulo y sacar este tipo de ideas, ¿no? Sí, porque además como tengo un background bastante curioso, ¿no? Empecé con física, luego fui a datos, pero he trabajado en el sector financiero 15 años. Claro. Voy mezclando cositas. Mira, esto es súper interesante. Me acuerdo en RoboTrade precisamente, aparte de la competición, es cada año, ligado a la competición, hacen un ciclo de charlas muy Ajá. interesantes. Hay ponentes internacionales muy interesantes. Y Mira. recuerdo una ponencia de Sergio Álvarez Teleña. Ah, eh, me suena, sí, creo que lo he seguido por LinkedIn. Sí, 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 muy bien, es sí. un genio en el tema de datos. Pues recuerdo una charla que él explicaba esto, que el futuro del trading algorítmico pasaba por unir tres cosas diferentes, que ya no bastaba con saber de finanzas, ya no era Ujú, suficiente, porque ahora también tenías que saber de ciencia. Bueno, lo hacía en inglés, de science. Tenías que saber de ciencia. ¿Por qué? Porque una idea que tú tuvieras surgida de tu background en finanzas, tienes que saber testarla, digamos, de una manera más o menos rigurosa. Algo de ciencias tienes que saber. ujú, Pero para poder hacer todo esto bien, también tenías que saber de tecnología. Tenías que aprender a programar. Entonces era como la intersección, los quants que le llaman hoy en día, ¿no? En la época cuando él dio mm, esta charla hace 5 o 10 años, a lo mejor la palabra quant no se escuchaba tanto, pero en realidad te está definiendo esto, ¿no? Que es la intersección de esas tres cosas. De por un lado ciencia, por otro lado tecnología y por otro lado mm, finanzas. O sea que ujú, sí, ujú, es cuestión de mezclar de diferentes backgrounds, es siempre sí. enriquecedor. No, y que bueno, hoy en día, en la era en la que vivimos, con tanta información, tanto, ¿no? Porque cuando se hace una estrategia, al final se cuenta con datos, digamos, si por ejemplo, imagínate, quieres predecir el precio de Apple o el precio de lo que sea, tienes lo que son el histórico de datos, del precio alto, el precio bajo, el volumen.
los diferentes indicadores, pero luego tienes aparte componentes externos, es decir, noticias, factores macroeconómicos, mil cosas que se pueden al final combinar, darle un factor, darle unos pesos y buscar un ajuste, ¿no?, de diferentes componentes dentro de ese sistema global. Entonces, Sí, el capturar esa información, el saber cómo procesar esa información, qué sistemas de Big Data o de qué sistemas de infraestructura puede llegar a tener en un ecosistema donde vas a operar, eh, que claro, no es lo mismo operar una cuenta que a lo mejor operaría X cantidad de volumen de cuentas o de dinero, de lo que sea. Es decir, que al final la complejidad también se puede poner, se vuelve muy alta, ¿no? Porque si entre ese modelo que tú tienes en directo tienes que volver a reentrenarse, cambia los parámetros, pues a lo mejor se ajustan, o sea, hay mil mm, cosas que aunque veas algo ahí como sencillo, luego ¿no? Se puede realmente, el árbol del ecosistema es muy amplio, ¿no? Entonces, sí. bueno, es un Es un poco mundo difícil. maravilloso y complejo, complejísimo, diría yo. Es muy complejo. Pero precisamente eso, por la naturaleza de los propios datos financieros. Además, un trader Mm, algorítmico, más allá del precio, ¿no? Que es lo que intenta predecir o con lo que intenta operar, ¿no? mm, Básicamente, los datos que tienes tú para alimentar a los modelos, si hablamos de Machine Learning, son básicamente transformaciones aritméticas del precio, que son los claro, indicadores técnicos. Entonces, claro, la calidad de esos datos o la utilidad de esos datos es muy baja. Me refiero que es muy baja que tú no puedes. No son datos mm, que tengan una gran capacidad predictiva, son meras transformaciones aritméticas del precio. Entonces, mm, no predicen por sí solos, no predicen muy bien el precio. Entonces se trata de buscar relaciones entre ellos, ¿no? Siempre claro, se dice, ¿no? Popularmente se dice aquello de un indicador, tienes que combinarlo con otros, pues de esas relaciones entre varios, a lo mejor sí que sacas algo de capacidad predictiva, pero por sí mismo, indicador a indicador no tienen gran capacidad predictiva. Este es un gran problema. Si tú logras mm, encontrar drivers, que diría mi admirado Roberto Marcos, diría drivers, ¿no? Por ejemplo, sí, pues la divisa entre dos países puede fluctuar en función de las diferencias entre los tipos de interés de los diferentes bancos centrales. Vale, puede ser una explicación si tú encuentras ese driver por decirlo así, ¿no? Es un dato que quizás sí que tiene una mayor capacidad predictiva. claro, Pero desde mi experiencia, desde mi punto de vista, sucede una cosa con esto, que cuando más capacidad predictiva tiene un dato, menos accesible es. O sea, claro, lo más accesible son los indicadores técnicos, poca capacidad predictiva. Ahora, lo que claro, utiliza Gene Simons, descansa en paz, genio ya, absoluto, lo que utiliza Gene Simons es muy diferente. Pero claro, ¿cómo accedo a ello? No lo sé. Dirán, no, con un claro, terminal de Bloomberg que tienes datos de los barcos que se mueven por el mar, de no sé qué. Bueno, yo a saber, soy un claro, minorista y me dejo con esto tengo que trabajar. Con un amigo claro, mío conocido en redes, se llama Juan Beckman, es un genio, este tipo. ujú, En ciencia de datos es, en mi opinión, muy top. Este tipo siempre dice que hay que buscar esos datos con capacidad predictiva. Y yo le digo esto, el teorema de Antolí, le digo en broma, que era precisamente esto, ¿no? De cuando más calidad tengo los datos, más inaccesibles para mí, que soy un minorista. No claro, soy un spawn, no soy. claro. Pero bueno, esta es la Ya. dificultad. Hmm. Sí, hombre, al final, por decir una forma, hay capas de complejidad en cuanto a, a lo que es un ecosistema de trading, ¿no? Es decir, de si partimos de la base de soy un trader manual que simplemente opero porque creo que existe un patrón X que yo creo sin tener validación, tengo el trading algorítmico que ya me permite pues un poco de backtesting, me permite sacar gráficos, me permite, ¿no? Es un universo mucho mayor, entonces al final es como yo lo veo como una cebolla, ¿no? Como por capas de capacidad de poder hacer cosas y poder tomar decisiones al final que sean más inteligentes, ¿no? Un poco, porque a lo mejor no tienes que predecir el precio, pero puedes tener otras métricas que te pueden dar indicación de un cambio de tendencia o te pueden decir, bueno, pues el stop loss, objetivamente, el mejor punto para ponerlos aquí, ¿no? Al Hmm. final usarlo y que sea una cosa que realmente eso no mejore un poco la toma de decisiones. Sí, esto, Entonces,
mm, a la hora de plantear la formación y viendo primero, cómo les introduzco a los alumnos que partían de cero en Python, cómo les introduzco un poco esta mentalidad de pensar en machine learning, en datos, y pensar en metalabeling, el famoso concepto de metalabeling de Marco López de Prado, ¿no? Y lo que decías tú, de coger ideas de una disciplina y llevarla a otra, ¿no? Dice, pues al final de lo que se trata es, imaginamos, si tú tienes un activo, que la evolución del activo es plana, digamos, tienes un 50-50. Si tú haces operaciones a día, a un día vista, tú tienes un 50-50 de acertar. Mañana va a subir mm, o mañana va a bajar. Con las mm, comisiones palmarías porque van a tu contra, pero sin comisiones, si el activo es plano, tienes 50-50. Ahora bien, mm, si tú ya partes de un activo que tiene cierto sesgo tendencial, como puede ser Bitcoin desde que existe, o un índice como el SP 500, el Nasdaq, etcétera, si tú ya partes ujú, si hay cierto sesgo tendencial, ya no es un 50-50. ujú, O hay cierta tendencia alcista, va a haber más velas ganadoras que perdedoras. Si tú a eso además eres capaz de aplicarle un filtro que haga que ese porcentaje aún crezca, claro, pues a partir de ese filtro, es decir, imagínate que, si no recuerdo mal, lo hice hace unos días, el SP 500 partía de un 52-48 o algo así, ¿no? Si tú le vale, aplicas un filtro y consigues que sea un 56-44, si operas solo en esos tramos que te dice tu filtro, aunque seas un mono tirando dardos al azar, pues has trucado la ruleta. Y esto para claro, mí Pero esto es lo que hacen los traders de toda la vida. Toda la vida lo han llamado un filtro. Esto es un filtro. Y es trucar la claro, ruleta. Hacer que aunque lo que hagas después, el trigger que hagas o como coloques los stops, y todo, aunque luego sea un desastre, ya partes, ya has desequilibrado la ruleta, ya lo has trucado un poco, ¿no? Para mí claro, esta idea de filtro, que de manera intuitiva han hecho los traders algorítmicos de toda la vida, casa con lo del metalabeling. Al final tú tienes un modelo primario que vendría a ser el ujú, filtro, y a partir de ese modelo primario intentas predecir cuándo ese filtro acierta. Eso es lo que haría el claro, trigger. Bueno, es lo que te decía, al dar clase, hablas con los alumnos, te planteas cosas, vas uniendo claro. ideas, vas haciendo cosas, y ahí estamos. A raíz de esta idea hemos sacado hemos inventado un filtro. Ah, mira. Eh, y va a ser, el rollo es que todo sea práctico. Entonces, la idea que tenemos es desarrollar una estrategia a partir de ese filtro. Funciona muy Ah, bien mira, cuando hay un sesgo tendencial, como puede ser en índices, algunos índices, porque el IBEX no, pero algunos claro, índices, más Bitcoin, por ejemplo, especialmente en Bitcoin, pues funciona muy bien. Ese sesgo que ya tiene el activo de por sí, pues aún lo aumenta, ¿no? Entonces, si tú operas solo en esos periodos, al alza me refiero, claro, pues ya, aunque luego sea azar, tienes más posibilidades. Este claro. tipo de cositas disfrutamos de hacer. Sí, claro, porque al final, bueno, tenemos, ¿no? Cuando uno elabora una estrategia y todo esto, pues hay como diferentes fases, ¿no? A la hora de, desde parto de una idea en mi cabeza a esa idea la implemento, a finalmente consigo poner un sistema automático en real o en testeo, lo que sea, ¿no? O sea, normalmente, ¿cómo abordas tú este tipo de paso a paso un poco el proceso, desde tengo la idea, finalmente consigo algo que realmente puedo poner a funcionar, digamos. Vale. Inicialmente, inicialmente yo hacía un trading algorítmico, pero bastante clásico, ¿no? Entonces buscaba, pues, por franjas horarias, buscaba condiciones como, depende de lo que quisieras operar, ¿no? Si querías operar pullbacks o si querías operar roturas de un canal por volatilidad, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces utilizaba indicadores específicos para esa idea. ¿Qué ujú, sucedió? En su momento hice un Darwin con esto y en los primeros 6 meses, esto hace bastantes años, en los primeros mira, 6 meses logré un 30% con el subyacente, o sea, con mi cuenta. Un 30% en 6 meses. Yo pensé, wow, tengo que dejar el banco ya, porque soy un crack de esto. Wow, un 30, yo flipaba, un 30% ni en mis mejores sueños. Y lo puse, o sea, fue de principio de año hasta junio. A partir de junio hasta diciembre, perdió todo eso que había ganado. paz, Entonces, ahí es cuando me planteé por primera vez, y digo, uy, tengo que ir más allá. Necesito programar, necesito analizar datos, pero este fue el enfoque principal, ¿no? Intentar cazar movimientos típicos, roturas de canal,
pullbacks, tendencia, las típicas familias de sistemas, ¿no? Que, por ejemplo, Sí, explica muy bien Pablo Ortiz, que he visto que lo entrevistaste hace tiempo. sí, Yo en sí, su sí, 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 sí. momento vi un montón de vídeos de Pablo Ortiz y ¿no? Intentaba buscar cazar Mm, esos ujú, patrones, ¿no? Lo hacía sí. de una manera clásica. Luego tiré por minería, pero era minería pura y dura. ¿Qué sucedía con minería pura y dura? Pues eso. El problema es que la mayoría de cosas que salían ahí eran pura sobreoptimización, no tenía una buena manera de validar para encontrar esas que no sean sobreoptimización, entonces Mm, tenía resultados mm, desiguales, por así decirlo, ¿no? Actualmente el enfoque ha mejorado mucho gracias a mejorar la manera de validar las estrategias y sobre todo a filtrar. Lo que decía, antes de aplicar minería, intentar trucar la ruleta. Esto es un enfoque que viene, por ejemplo, de Elmer Niño, que es un colega, John Jairo, que es un colega colombiano también, que tiene mucho este enfoque de no mines tal cual el activo, primero filtralo.